Tengo 3 versículos, no son muchos, pero tengo 3. Así que voy a leer sobre la unción, así ya ungimos con aceite en breve. Tenemos una base bíblica para ungir con aceite. Primero voy a leer Joel 1:10. Primero Joel 1:10. Ese primero. Luego voy a leer otro pasaje, ahora le digo. Joel 1:10. Amén. Dice así. Dice, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Amén. Se perdió el aceite. Ahora voy a leer Miqueas. Está cerquita ahí. Está muy cerca. Mueve unas hojas y se va a encontrar con Miqueas. Joel, Amós, Jonás, Abdías, Miqueas. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Así es. Vamos a leer Miqueas 6:15. Dice, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Ahí habla del aceite también, mas no te ungirás con aceite. Y ahora voy a ir al otro texto, leo los 3 ya. Deuteronomio, capítulo 28. Los 3 hablan de lo mismo, pero hay algo diferente que voy a compartir. 28 de Deuteronomio, verso 40. Dice Deuteronomio 28:40, tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y en este día, hoy queremos del aceite. Hoy queremos que derrames de tu aceite en cada corazón, Señor. Que cada corazón hoy sea aceitado, que haya fluir de tu aceite, un derramamiento en cada uno de nosotros, en cada persona que ha llegado, que el aceite que corra y fluya como un río de aceite en el corazón, en las lenguas, en las áreas de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento. Gloria a Dios, siéntense. Los 3 pasajes hablan sobre la ausencia del aceite, ¿no? Entonces, vamos a hablar brevemente sobre la calamidad de no tener aceite. Porque los 3 pasajes hablan de una advertencia, de una calamidad, de no tener aceite. El primer pasaje es el de Joel. En ese pasaje dice que el enemigo despojará de aceite a Israel. Eso es. Está hablando del enemigo, de un ejército. Gloria a Dios. Israel está lleno de olivares, lleno de plantas de olivos. Los olivos duran, la planta de olivo es una planta duradera. Casi te diría indestructible la planta de olivo. Casi indestructible. Es una planta duradera, dura. Pero no dura 1 año o 2, dura cientos de años. Algunos piensan que algunas de esas plantas podrían haber estado en la época de Jesús. Es decir, son plantas que duran muchísimos siglos. Tremendo. Israel está llena de plantas de olivo. El monte de los olivos se llama así por los olivos. Getsemaní también quiere decir prensa de aceite porque hay mucha aceituna, muchos olivos. Pero dice el Señor en Joel, específicamente Joel, que el aceite no iba a estar porque el enemigo lo iba a arrebatar. Se iba a perder.
Un gran ejército. Lo menciona así como un gran ejército. Habría que leer todo el contexto, es cortito, Joel. Joel es cortito. Te lo puede leer en su casa, no se ponga a leerlo ahora. Pero es cortito. Y en todo el contexto del libro habla de un gran ejército, permitido por Dios, que es el mismo diablo en un sentido espiritual, que quiere la unción que Dios te ha dado y que quiere sacártela, que no la tengas. Amén. Satanás sabe que el ungido es aquel que le va a dar por la cabeza. Y entonces no quiere que tengas aceite en tu vida. Y esa es la idea, ¿viste? La idea es que el enemigo se levanta contra nosotros buscando que no tengamos aceite en nuestra lámpara y aceite en nuestro corazón. Que se pierda el aceite, que no esté tu comunión con el Espíritu Santo, que no esté tu comunión con el Espíritu de Dios. Muchos hermanos se secan, lamentablemente. ¿Te has secado alguna vez? ¿Has estado en un momento espiritual muy bajo? ¿Eh? Es como a veces esos lugares donde pasan en los Estados Unidos a veces y dicen, el que va en el colectivo hablando así a los turistas, y a la derecha tenemos el gran mar, el gran río tal, y la gente mira y dice, bueno, pero a causa de la sequía no hay una gota de agua. Amén. Y lo miran y dicen, es cierto, está la cuenca vacía. Y así hay muchos creyentes, acá a la derecha, acá a la izquierda. Y hay un hermano, una hermana que antes sentía la presencia del Señor y cuando oraba y cuando cantaba o cuando hacía algo estaba presente, uno decía, aleluya, tiene la unción, tiene el aceite. Pero el enemigo es ladrón. El enemigo viene para arrebatar y para quitar. Y eso sucedió con Israel, donde la ciudad del aceite no tiene aceite. La ciudad del aceite no tiene aceite. Aleluya. Es como Argentina decir no hay churrasco en la carnicería. Como decir Venezuela no tiene petróleo en su tierra. Es imposible no tener aceite en Israel. El Señor estaba diciendo, la ciudad del aceite no va a tener aceite, porque el enemigo va a arrebatar el aceite, se perderá. ¿Quién dice amén? Tremendo. En el libro de Miqueas, lo que habla es específicamente que Dios le va a sacar el aceite. Entonces la diferencia entre los tres pasajes, entre el libro de Joel, es que el libro de Joel dice que un ejército lo va a despojar del aceite. Y en el libro de Miqueas, específicamente, es Dios quien los va a dejar sin aceite. Es como un castigo de Dios. Es un castigo de Dios sobre el pueblo de Israel. Porque en el verso 9 de Miqueas capítulo 6 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a su nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Amén. Dios mismo hace que su aceite se vaya de Israel, así como alejó Dios al Espíritu Santo de Saúl. Así como Dios sacó al Espíritu Santo de Saúl y el Espíritu Santo reposó sobre David. Así ves. Dios da y Dios quita. Entonces nosotros tenemos que conservar lo que Dios nos da. Conserve lo que Dios les da. ¿Quién dice amén? Consérvelo. Siente gozo, siga manteniéndolo. Siente alegría, siga manteniéndola. Siente la paz de Cristo, manténgala. Gloria, mantenga lo que Dios le dio. Lo que Dios te dio, consérvelo. Y a su nombre. En el libro de Joel, un gran ejército. Vamos de vuelta si quiere Joel.
Capítulo 1 era en el libro de Joel. Capítulo 1, verso 10 decía, se perdió el aceite, se perdió el aceite. ¿Y quién lo llevó? Y el verso 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Eso es una figura sobre un ejército devorador que iba a devorar el aceite juntamente con el trigo y juntamente con la vid. Es decir, está hablando de un pueblo innumerable, verso 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Es decir, está hablando de que el aceite se pierde por el enemigo que viene. Esto es la diferencia entre Joel y Miqueas. Miqueas dice que Dios castiga y se lleva el aceite. Y Joel dice que el aceite se va porque se levanta un enemigo, que es como un ejército. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio? Tenemos que juntar los tres, por eso estoy predicando sobre los tres. Y Deuteronomio dice, habríamos leído ya, 28:40. Deuteronomio 28 es famoso el capítulo 28 porque el capítulo 28 de Deuteronomio son las maldiciones y las bendiciones. Eso es la fama del capítulo 28. Y en el verso 40 decía, en el verso 40, tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Está diciendo que el motivo de no tener aceite es la desobediencia. Lo que se lleva el aceite es el pecado. Entonces está diciendo que hay tres cosas que se llevan el aceite. El enemigo, Satanás, Dios, cuando Dios dice basta, y la desobediencia del propio cristiano. Y entonces uno anda con la vasija sin aceite. Hay aceituna y por todos lados. Hay iglesias por todos lados. Pero no hay aceite en las iglesias. ¿Por qué no hay aceite? Por la desobediencia. ¿Por qué no hay aceite? Porque el Señor quitó el Espíritu en ese lugar. Porque se apagó la lámpara. ¿Quién dice amén? Quitaré el candelabro de tu lugar. ¿Quién dice amén? Es triste. Estamos hablando de la calamidad de no tener aceite. Toda iglesia tiene que tener aceite. ¿Cómo va a alumbrar la iglesia de Cristo si no tiene el suministro de aceite que necesita? Habrá aceituna por todos lados, pero no habrá aceite. El Señor está diciendo, esto es una gran calamidad. ¿Por qué? Por la desobediencia. Nuestra obediencia hace que el aceite fluya. Nuestra comunión con Dios hace que haya aceite en la congregación. Cuando vengo los lunes a predicar sobre la unción, la idea es mirar hacia el Espíritu Santo todos los lunes, todos los días, pero en especial lunes. Mirar hacia el Espíritu Santo, decirle, te necesito, Espíritu Santo. Con la excusa del aceite que tenemos en el frasquito, la idea es motivarte a que no falte el aceite espiritual en tu corazón. Que no falte el aceite espiritual en tu interior. Que si algo está faltando acá, ese aceite, lo busques, lo desees. Es una calamidad no tener aceite. Hoy decía en la radio, aquellas vírgenes se perdieron las bodas del Cordero por la falta de aceite. Y acá estoy demostrándole qué son las cosas que hacen que el aceite no esté en la congregación de Israel y hoy en la congregación de la iglesia. El diablo, el enemigo que desea eso y trata de impulsar una forma de que nosotros nos apartemos del aceite. Dios mismo cuando se enoja y el castigo lo inflige haciendo que se aleje la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces la unción no se percibe en las canciones, no se percibe en la oración, no se percibe en la palabra. Hay una ausencia de unción, ¿viste?
Aleluya. Y la unción es necesaria. ¿Cómo voy a arder? ¿Cómo voy a alumbrar? ¿Cómo voy a hacer luz si no hay unción? Necesito aceite. Podemos llamarnos la iglesia espectacular de qué sé yo, como decía esa fiesta, ¿no es cierto? Que siempre digo, fiesta de la frambuesa del año. Pero a causa de la sequía vamos a regalar frutillas. ¿Quién dice amén? Y entonces, puro título. Pero Dios dice, por cuanto fuiste desobediente, entonces decía el pueblo de Israel, tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite. Amén. Hoy sí hay posibilidad de que el aceite hoy se derrame sobre cada uno de nosotros, como el rocío del Hermón, que se derrame hoy el rocío sobre tu cabeza. Aleluya. Busque la presencia del Señor. Dígale, Señor, dame de tu aceite. Derrama de tu aceite. Lléname. Hazme hablar en nuevas lenguas. Hazme profetizar. Hazme sentir el gozo de tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¡Gloria! En tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Jesús iba a Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Eso quiere decir, búsquelo, anótelo si quiere. Getsemaní quiere decir prensa de aceite. ¿Y dónde estaba eso? En el huerto de los olivos. Eso tiene que ver con el huerto de los olivos, es decir, un lugar donde había olivares. Y por eso se llama Getsemaní prensa de aceite, porque había muchas prensas donde se prensaba la aceituna para extraer el aceite, el mejor, el de más alta calidad. El primero que salía era el de más alta calidad. Y ahí iba Jesús a orar. Mire qué símbolo, ¿no? Mire qué símbolo maravilloso. Ahí iba Jesús a orar. Ahí donde se gestaba lo que se llamaba el aceite de oliva. Famoso Israel por ese aceite. Pero el Señor les dijo, por cuánto desobedecen, aquí está el capítulo 28, es el castigo de la desobediencia. Habrá plantas de olivo por todos lados, pero no te ungirás con aceite. Aleluya. Y ellos se ungían con aceite, porque era una forma de, es como perfumarte, ¿viste? Cuando vos te pones desodorante así y te pones perfume, ¡gloria! Y uno dice, uy, qué rico olor, ¡aleluya! Así era el aceite en aquella época, se utilizaba como si fuera, gloria al Señor, un cosmético donde la persona se cubría con aceite. Era una forma, gloria a Dios, de ponerse en su cuerpo perfume y ungüento en su cabeza, y así también recibían a gente que venía a la casa. Gloria a Dios. Tú no ungiste mi cabeza, le dijo Jesús a uno, ¿se acuerda? Tú no ungiste mi cabeza, pero esta ha ungido mis pies con sus lágrimas. ¿Quién dice amén? Era porque no tenía aceite, no lo ungió al Señor. Hay algunos hogares donde no hay aceite, solo hay contiendas, solo hay peleas. Señor, que en nuestro hogar haya aceite, que no solamente haya plantas de olivo, sino que también esas plantas tengan el aceite. Así como hablaba recién de las iglesias, donde haya unción, donde cuando uno empiece a adorar, cuando uno empiece a cantar, uno empieza a sentir la presencia del Señor se está moviendo en medio de nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo. ¿Quién dice amén? Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Voy a ungir con aceite en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.